Me pidió dinero como si fuera pan. Lo hizo sonriendo, como si yo fuera su cajero personal. Nadie más le prestó porque lo conocían mejor de lo que. Me pidió dinero como si fuera pan. Lo hizo sonriendo, como si yo fuera su cajero personal. Nadie más le prestó porque lo conocían mejor de lo que yo creía. Yo, Diego, de 34 años, nunca me imaginé que una amistad de casi 20 años terminaría así. Conocí a Rodrigo en la secundaria. Él era el tipo simpático que entraba a todos los grupos sin esfuerzo, el que siempre tenía una historia más grande que la vida para vender y una risa contagiosa que hacía sentir culpable a cualquiera por no prestarle atención. Éramos inseparables por temporadas, meses de planes y confidencias, seguidos por distancias inexplicables que él justificaba con excusas convincentes. Yo siempre volvía porque había algo de niño en mí que quería creer que esa vez Rodrigo sí iba a ser diferente. La petición vino como siempre, directa y sin rodeos. Diego, necesito que me prestes 10,000 para resolver algo urgente. Te juro que te lo devuelvo a finales de mes, para no arruinarte la vida, dijo en la terraza de mi departamento, apoyado en la barandilla, con una cerveza que casi no tocó. Su voz estaba urgente pero contenía esa mezcla de confianza y teatralidad que siempre lo favorecía. ¿10,000? Pregunté, más por marcar el número en mi cabeza que por dudar de él. Ese era el segundo número que vería con claridad en toda esta historia. Sí, men, replicó. Es una transferencia que tengo que cerrar para un proyecto. No puedo hablar mucho, pero voy a arreglarlo en unas semanas. Le di la transferencia. Me mentí a mí mismo, es Rodrigo, no quiero hacerle más difícil la vida. Y, por orgullo, porque me gusta ayudar a los míos cuando están en problemas, cerré la ventana de dudas. Al principio todo fue normal. Respondía mensajes con los mismos chistes, me invitó a salir para ponernos al día. Pero la cosa se empezó a resquebrajar rápido, pasó una semana, luego otra. Las llamadas que antes contestaba al instante comenzaron a quedar en leído. Cuando por fin hablamos, su historia cambió, me estafaron, se me complicó, mira, te devuelvo en cuanto cobre un pago. Esa frase ya me sonaba conocida, como si la hubiera escuchado antes en otras bocas. Yo le creí. No quería ver las señales. La primera grieta significativa fue una conversación que tuve con Mariana, mi pareja. Habíamos hablado de Rodrigo 1000 veces, ella lo conocía de fiestas, había compartido charlas largas con él, pero nunca lo vio como yo, para ella, Rodrigo era un nervio constante. No le prestes otra vez, Diego. Hay algo raro. Me contó que le dejaron de pagar en su trabajo, luego que tenía una demanda y después que era una inversión que colapsó. Su versión cambia, me dijo una noche, con la mesa llena de platos fríos. Le respondí con sinceridad mezclada con defensa, es mi amigo, Mari. Todos tenemos momentos malos. Ella insistió, te lo digo porque te quiero. No es lo mismo un mal momento que un patrón. Me enojé por la advertencia, me enojé conmigo por haber gastado la confianza en quien tenía mis espaldas. Esa rabia fue el primer motor de investigación. Fui a hablar con gente que compartía círculos con Rodrigo, exnovias, compañeros de trabajo, amigos de la universidad. No fue difícil armar un rompecabezas cuando decidí mirar las piezas en conjunto. Cada quien tenía una historia que, tomada aislada, podía ser una mala suerte, una coincidencia. Pero todas juntas mostraban una textura, préstamos sin retorno, historias dramáticas y cambiantes, promesas rotas, manipulación emocional y, sobre todo, una capacidad asombrosa para invertir en victimismo cuando le convenía. Me pidió dinero para pagar la renta, dijo Paula, una amiga de la facultad, cuando la llamé. Le presté y al mes siguiente vino con otra versión, que lo necesitaba para un proyecto. Nunca lo recuperé. Su voz sonaba igual que la de otras mujeres a las que contacté. Pero te juro que me convenció, me hacía sentir mala por no ayudar. Él te convence a todos, dijo Jorge, un compañero de trabajo. Y cuando le dices algo, te devuelve la culpa. Es maestro en eso. Jorge describió episodios donde Rodrigo tergiversaba conversaciones, hacía que quien lo confrontaba pareciera el agresor.
Me envió capturas de pantalla en las que Rodrigo transformaba verdades en mentiras con 6 frases y 2 puntos suspensivos. Lo que realmente me abrió los ojos fue algo que no esperaba, un mensaje que Rodrigo le había enviado a su propia hermana, con la que yo había hablado semanas antes y que siempre lo defendía. En su chat con ella, había una frase que me heló: no puedo admitir que ya no puedo pedirle a X. Entre él y yo funciona distinto. Lo tengo muy agradecido. X era mi alias en su teléfono. Lo que interpreté al principio como un halago, se transformó en una confesión. Sabía que yo era predecible, sabía cómo manipular mi empatía. Empecé a juntar pruebas con cuidado. No por un instinto de policía, sino por una mezcla de rabia y protección. Si iba a confrontarlo, no quería que me volviera a dar vuelta. Guardé transferencias, imprimí mensajes, pedí a Paula y a otros que me reenviaran conversaciones. En una carpeta, sin numeritos ni fechas exactas, puse recibos, capturas, notas. Cada hoja era una pieza. Y entre ellas, algo más, un PDF recortado que parecía un contrato falso, con términos de un supuesto préstamo que Rodrigo había usado para justificar ante alguien una deuda. No había números visibles en el documento que fueran clave para la historia, pero el tono era el de alguien que sabía cómo presentar la misma mentira con 2 disfraces. Decidí confrontarlo en persona. Era la única forma de medir su reacción auténtica. Lo invité a tomar un café en el bar donde habíamos pasado tantos atardeceres. Lo vi entrar con esa seguridad que lo miraba todo como si fuera un escenario. Diego, qué buena sorpresa, dijo, abrazándome fuerte. Noté que tenía una herida en el mentón, producto de un tropiezo, según dijo, y que su ropa olía a humo. Tenemos que hablar de lo que me pediste, empecé. Puse el teléfono sobre la mesa con un audio que había guardado, un mensaje de voz donde Rodrigo hablaba de un mecanismo para que yo no me preocupara. Él sonrió. ¿Un mecanismo? ¡Qué dramático sos! Y ahí apareció la primera maniobra clásica: minimizar y cambiar el foco. ¿Por qué le pediste a tanta gente dinero y no lo devolviste?, pregunté directo. Tu hermana me dejó ver mensajes tuyos donde decías que me tenías cautivo por mi empatía. Me miró como si yo hubiera dicho algo divertido. ¿En serio estás sacando todo esto ahora? ¿Es todo un show? Mira, yo estoy en problemas reales, Diego. No soy un estafador. Te debo dinero y lo sabes. No me trates como a un ladrón. La conversación escaló rápido. Él me acusó de querer darle una lección, yo le mostré capturas. Él las negó, luego las relativizó: cualquiera puede editar mensajes, tú sabes cómo se manipulan esos archivos. Entonces, ¿qué?, dije. ¿Qué te crea cuando te conviene y te acuse cuando me molesta? Ya me cansé. Me sentí encerrado en un diálogo que él dominaba desde su posición de víctima alternante. Cuando alzó la voz, la gente del bar nos miró. Rodrigo, que tantas veces había sido capaz de bajar el tono para controlarlo todo, ahora optó por la teatralidad. Mira, si querés que te devuelva el dinero, voy a buscar la plata. Pero no voy a aceptar que me destruyas. Si te estás queriendo aprovechar, vas a ser el que pierda. Esa frase fue su herramienta favorita: invertir la culpa. Salí confundido. Quería que admitiera, quería que mirara esos recibos, pero él hacía que todo pareciera mi paranoia. Entonces vino la presión externa de verdad. Empecé a hablar con mi hermana, con compañeros de Rodrigo en su trabajo, incluso con el jefe de un proyecto en el que había colaborado. No para difamar, sino para verificar. Y las piezas encajaron de una manera que dejó de ser una discusión entre amigos y se convirtió en una red de cuenta pendiente. Un par de días después, recibí una llamada de Renata, una mujer que había salido con Rodrigo tiempo atrás y que yo conocía de reuniones. Estaba furiosa. Diego, necesito que me escuches. Me pidió dinero también y ahora lo niega. Tiene una cuenta donde reúne lo que pide y lo usa para otra cosa. Renata, a diferencia de otras voces, no solo contó su experiencia, me mostró un hilo de transferencias que Rodrigo había hecho a una tarjeta que llevaba el nombre de otra mujer, una tal Alicia, cuya relación con Rodrigo no era clara. La aparición de ese nombre produjo el giro que no vi venir.
Empecé a hacer preguntas incómodas. ¿Quién era Alicia? ¿Una amante? ¿Una cómplice? Los rumores se convirtieron en hechos cuando una exnovia me dijo que la vio en reuniones, otra amiga afirmó que había sido recibida en una cena entre Rodrigo y Alicia como si fuera la pareja perfecta. Y aquí está el punto, nadie le prestaba a Rodrigo porque, en muchas ocasiones, el dinero no se perdía en problemas personales sino que fluía hacia esa otra vida que él construía a espaldas de quienes lo ayudaban. Decidí seguir una corazonada, si Rodrigo no devolvía dinero porque lo iba a Alicia, la única forma de probarlo era encontrar la ruta del dinero. Le pedí a un amigo en un banco que me diera una mano para entender cómo funcionaban ciertos movimientos. No me entregó información confidencial, pero me explicó patrones, pagos repetitivos a tarjetas, transferencias intermitentes que no parecían corresponder a su salario. Se ve como alguien que sostiene otra economía con lo de afuera, me dijo. Con eso en la mano, fui a la confrontación final. Lo invité a su casa con la excusa de arreglar cuentas. Mariana y yo preparamos todo, las capturas, las transferencias, los audios. No iba a ser un hinchamiento público, buscábamos que Rodrigo expusiera sus propias contradicciones frente a personas que él respetaba. Vení tranquilo, le dije por mensaje. Llegó sin sospechar nada. Al entrar, noté que su paso era engreído, como si viniera a un lugar donde siempre era bienvenido. Sentamos a Rodrigo, lo dejamos hablar un rato y luego empezamos a soltar pruebas con calma, una tras otra. En un momento saqué un audio donde hablaba con Alicia y le decía, no te preocupes, yo los vuelvo locos con historias. Ellos me pagan porque creen que soy un desastre. Tú pon la tarjeta, yo mando y listo. Rodrigo dejó de respirar por un instante. La máscara se resquebrajó. Esa voz es mía, dijo intentando convertirlo en un error técnico. Alguien me grabó y lo sacó de contexto. Fue el clásico recurso. Así que seguí con algo más contundente, mensajes que mostraban transferencias hechas por él a la tarjeta que le daba Alicia. Su sonrisa se fue congelando y empezó a tartamudear excusas. Es que era para un compromiso, te juro. No me di cuenta de que, yo. En ese momento, reaccionó su estrategia favorita, la agresión pasiva convertida en gaslighting. ¿Saben qué? Ustedes siempre me encuentran culpable, yo me sacrifico por todos. ¿Qué clase de amigos son? Van a acusarme sin pruebas. Pero ya no había manera de rearmar su narrativa. Había demasiada gente que había visto el patrón. El efecto en su círculo fue fulminante. Renata lo dejó en ese instante. Su hermana, que me había defendido siempre, se sentó en silencio y lo miró diferente. Sus compañeros comenzaron a preguntar. El rumor se expandió sin que yo hubiera querido empujarlo demasiado. Cuando las pruebas aparecen, la verdad suele encontrar su camino. Rodrigo reaccionó con violencia emocional. Empezó a llamar a personas, a amenazar con denunciarme por espionaje, a decir que yo era el manipulador, el que orquestaba todo para humillarlo. En ese momento apareció la parte más peligrosa de su personalidad, la venganza pasiva. Comenzó a publicar en redes historias sobre su supuesta persecución, a grabar audios donde me acusaba de inventar para arruinar su reputación. Si algo aprendí en estos días fue que Rodrigo no tenía problema en convertir su propio papel de víctima en arma. La exposición tuvo consecuencias reales. En su trabajo lo llamaron a una reunión tras ver mensajes involucrándolo en situaciones que contravenían las políticas de gastos. Renata, que trabajaba en la misma empresa, pidió que no se cruzaran en proyectos. Amigos que antes lo justificaban empezaron a apartarse porque ya no querían verse involucrados. Varios que me habían acusado a mí de ser exagerado vinieron a pedir perdón cuando su jefe les mostró las mismas notas que yo llevaba. Hubo, sin embargo, un fragmento que recontextualizó todo de forma dolorosa y que transformó la rabia en una tristeza cortante, el testimonio de la madre de Rodrigo. Ella llamó una tarde, su voz era un hilo. Diego, yo sé que mi hijo ha hecho cosas, pero hay cosas que no sabes, dijo. Me contó que Rodrigo había crecido en una casa de discusiones constantes, que había aprendido a sobrevivir con cuentos, a convertir la lástima en moneda. Siempre tuvo una voz para convencer, murmuró. En el fondo, ella no justificaba nada, solo puso una biografía detrás del personaje.
Esa llamada me hizo ver a Rodrigo con otros ojos, no para perdonarlo, sino para comprender el origen de su capacidad de manipular. La empatía no borró la traición. Simplemente añadió complejidad. Cuando comprendí completamente el patrón, decidí que la venganza no sería violentar ni destruir su vida hasta el delirio, sino devolverle la realidad que él se negaba a enfrentar, claridad, pruebas y consecuencias administradas por instituciones y relaciones, no por linchamientos públicos. Así que tomé medidas concretas y proporcionalmente justas, consolidé todas las pruebas, las organicé en un dossier y se las entregué a quienes tenían la responsabilidad de actuar, su empresa, su banco donde era relevante, y a un grupo de amigos y familiares para que supieran la dimensión del daño. No puse todo en internet ni hice carcajadas de su caída, dejé que las instituciones y las personas afectadas hicieran su trabajo. La reacción fue inmediata y, para Rodrigo, devastadora. Le negaron acceso a ciertos proyectos en su trabajo, le cerraron líneas de crédito que utilizaba, su hermana no quiso verlo. Sentí una mezcla de victoria y asco. Victoria porque había dejado de ser su víctima, asco porque el precio que pagaba era la ruina de una persona que, en algún punto, también había sido víctima de su propia historia. La última vez que hablamos fue a través de un mensaje. Voy a arreglarlo, te lo juro, escribió. Contesté con frialdad, arreglarlo no es pedir perdón y listo. Es devolver lo que tomaste y enfrentar a la gente a la que heriste. No espero que me crea, ni que cambie. Pero dejarle una frase así fue una forma de marcar el final de nuestra inocencia compartida. Después de todo, hubo consecuencias inesperadas para mí también. Recibí reproches, llamadas de amigos que me preguntaban si no había sido demasiado, de gente que decía que yo había cruzado líneas. ¿No le estás haciendo lo mismo que él te hizo a ti?, me preguntaron. Fue una acusación que me hizo dudar en noches largas. Tenía que justificar mis actos ante mi propia ética. No era un alivio fácil. Había que elegir entre el confort de dejarlo pasar y la responsabilidad de frenar un patrón. A la larga, lo que más me quedó fue una mezcla de lecciones duras. Aprendí a leer el teatro de una persona, a distinguir entre quien pide y quien explota la necesidad del otro. Aprendí que la empatía es una herramienta preciosa pero peligrosa cuando se enfrenta a quien la usa como moneda. Aprendí, también, que la venganza que funciona no es la que humilla por el gusto de hacerlo, sino la que restituye a las víctimas y pone límites claros para que no haya repetición. Actualización 1. Alguna gente me contactó después de esto pidiendo disculpas, otros negaron lo que vivieron. Rodrigo intentó recurrir a recursos legales, pero la documentación que reuní lo dejó en evidencia. La vida siguió su curso, algunas amistades se fracturaron, otras se fortalecieron. Actualización 2. Rodrigo, después de un tiempo, buscó ayuda profesional. No creo que eso lo redima automáticamente, pero fue un gesto que no esperaba de alguien tan resistente al cambio. Su madre volvió a hablar conmigo una vez, con un tono resignado. No se cura de la noche a la mañana, dijo. No tuve respuesta. Reflexión final, no hay un final bonito en esto. Perder la confianza en alguien a quien quisiste duele y deja cicatrices que no se alambran con disculpas. Aprendí que la justicia más válida no siempre es la pública ni la espectacular, sino la que protege a las personas que fueron explotadas. Y, por encima de todo, aprendí a poner límites antes de que la palabra ayuda se convierta en el arma favorita de quien no quiere cambiar. Al poco tiempo de aquella última conversación, Rodrigo me escribió pidiéndome que nos viéramos para aclarar cosas. Quería que fuera en el bar de siempre, el de las mesas de madera gastada y la luz que se filtra perezosa por los cristales. No fui al primer mensaje, fui al tercero, por curiosidad y porque necesitaba escuchar de su boca lo que ya sabía por papeles y testimonios. Estaba temblando cuando llegó. Se dejó caer en la silla como si el cuerpo le pesara más que la culpa. Tenía ojeras nuevas, la voz áspera, y unas manos que no dejaban de moverse, buscando apoyo en la mesa, en la servilleta, en el filo de la taza. No vine a pedir perdón una vez más, dijo de entrada. Vengo a decir que estoy yendo a terapia. Estoy tratando de, no sé, de entender todo esto. Yo lo miré sin decir nada.
A su lado, la taza de café humeante jugaba con el vapor, como si el aire pudiera ocultar palabras. ¿Entender? Pregunté. ¿Entender qué, Rodrigo? ¿Por qué creíste que podía prestarte 8.000 y después 20, y seguir pidiendo hasta que la gente no tuvo más? ¿Por qué repetiste lo mismo con Ana, con Marta, con Samuel? Su boca se apretó. Trató de hablar una vez, dos, y por fin salió una confesión en voz baja. Pedía porque me sentía vacío. No es excusa. Me gusta la sensación de que me necesitan. Y cuando me dicen que no, me coloco en peligro, no soy un buen tipo en esas situaciones. El no soy un buen tipo sonó como un juicio a sí mismo, pero también como una estrategia para ablandar. Yo le devolví la mirada con frialdad. Eso que acabas de decir no arregla lo que hiciste. Entiendo que tengas un problema, no entiendo que uses a la gente enfermo o sano. Y ya no tengo fuerzas para redenciones emocionales. Hubo un silencio que pesó más que las palabras. Se le quebró la voz. Lo sé. Me lo merezco. Quiero arreglar lo que pueda. He empezado a devolver dinero cuando puedo. No puedo con todo de golpe, pero estoy tratando. Le pedí pruebas. Le pedí cuentas bancarias, transferencias, un plan claro. Se negó a darme todo de inmediato, pero accedió a mostrar los comprobantes que tenía a mano. Los puse en una carpeta y, mientras lo hacía, sentí como mi papel había cambiado, de amiga compasiva a auditora de daños. No pasó mucho hasta que los mensajes comenzaron a multiplicarse en los grupos de antiguas amistades. Algunos defendían a Rodrigo como quien defiende a alguien que ha sufrido, otros mostraban vulnerabilidad en voz alta, me robó la confianza, ¿quién me devuelve las vacaciones que tuve que cancelar? Una de esas conversaciones fue decisiva, Isabel contó que había perdido los ahorros de la operación de su madre. Eso nos sacó de la esfera de lo personal y nos metió en lo colectivo. Convocamos una reunión en la casa de Laura. Acudieron 5 personas que habían sido afectadas en distintos grados. Había rostros que antes me parecían conocidos y que ahora miraban con la seriedad de la gente que ha sido traicionada. Hablamos horas. Decidimos tomar pasos concretos, recopilar pruebas, formalizar denuncias, buscar asesoría legal colectiva. No quiero destruirlo, dijo Marta en un momento. Quiero que responda por lo que hizo y que no vuelva a hacerlo con nadie más. La palabra no quiero destruirlo me golpeó. Nadie quería que alguien se arruinara de golpe si realmente cambiaba, pero la prioridad era que no volviera a hacer daño. Rodrigo reaccionó de formas distintas. Primero intentó un acercamiento silencioso, mensajes privados, llamadas perdidas. Luego, cuando vio que su narrativa pública se escurría entre testimonios y papeles, hizo lo que habíamos visto en otros casos, trató de victimizarse. Publicó una carta en redes hablando de su lucha personal y acusando a gente que lo atacaba por dinero. Algunos le creyeron, otros empezaron a sumar testimonios en los comentarios. Fue feo, porque convirtió los recuerdos en espectáculo. Una mañana, me encontré con él en la esquina de la oficina cuando salía a fumar un cigarrillo. No había público, solo un viento frío y las voces lejanas del tráfico. Esto se puede resolver de otra forma, me dijo con prisas. Podemos hablar y arreglarlo entre nosotros. ¿Por qué hacerlo tan público? Porque lo público pone límites, respondí. Si hubiera sido solo entre nosotros, habrías repetido el patrón con otros. Esto no es un ajuste entre amigos. Se enojó. Su rostro pasó de la expectación a la furia contenida. Siempre creí que entenderías, murmuró. Me conoces desde hace años. Te conocía cuando compartíamos cervezas y confidencias, le dije. No te conozco cuando usas la confianza como puente para tomar lo que no es tuyo. La escalada llegó hasta los tribunales. Rodrigo presentó una demanda por difamación en la que alegaba que yo había inventado pruebas. Fue un movimiento desesperado, más intimidación que esperanza. Tenía la apariencia del que busca recuperar el control. Llevamos la carpeta de testimonios y documentos al abogado. En la audiencia preliminar, cada página que entregamos hizo que su argumento se desmoronara como un castillo de arena. El juez dio una resolución rápida,
no procedía su demanda y se le instó a participar en mediación para reparar el daño. Fue una victoria técnica, pero la sensación no fue de triunfo alegre, fue de alivio contenido. En la mediación no se buscó la exaltación pública, sino la reparación. Rodrigo aceptó un plan, devolver lo que estaba en su alcance, asistir a terapia obligatoria por un periodo y, como parte del acuerdo, participar en un encuentro con las personas que había afectado. No fue una redención épica. Fue un compromiso firmado, con fechas y condiciones. El día del encuentro fue extraño. Algunos no aparecieron, otros llegaron con la cara dura y el temblor de quien no sabe si perdonar. Rodrigo habló en voz baja. Dijo lo siento muchas veces. Algunas voces se quebraron, otras pidieron explicaciones. Hubo un momento en que Isabel le preguntó con los ojos ardiendo. ¿Cómo justificabas pedirle a mi madre el dinero que necesitaba para la operación? Rodrigo buscó respuesta y solo pudo decir que se sentía fuera de sí. Nadie aceptó eso como excusa. Era un atenuante, no una absolución. Al terminar, me quedé un rato en la puerta del centro comunitario, mirando la calle. Gente pasando, bicicletas, el mundo que sigue después del ruido. Sentí que algo en mí había cambiado de forma irreversible, ya no era la persona que prestaba sin preguntar, la que normalizaba un patrón por lealtad. Había aprendido a distinguir entre ayuda y habilitación, había aprendido a escuchar el mismo patrón en otras voces. Pasaron meses desde entonces. Rodrigo fue a las sesiones, cumpliendo lo pactado. Su madre, cada tanto, me llamaba para actualizarme, su tono seguía siendo el de alguien que no sabe cómo curar una herida ajena. Alguna gente volvió a hablar con él. Otros nunca lo hicieron. Yo establecí un nuevo modo de actuar, si alguien me pedía dinero, pedía primero un plan concreto, condiciones, plazos, si no lo sabía, ofrecía alternativas prácticas, contactos de empleo, referencias para pedir microcréditos, direcciones de servicios sociales. La ayuda con condiciones dejó de ser un favor emocional y pasó a ser una responsabilidad compartida. No dejó de doler. Pero aprendí algo más, que poner límites no te vuelve insensible, te vuelve justo. Y que a veces la forma más eficaz de ayudar es evitar ser la herramienta de quienes confunden la compasión con el monopolio del abuso.